festival también almeriense está muy animada esta tarde. Muchísimas gracias por asistir y muchas gracias a los ponentes y a Manuel, el jefe del Departamento de Conservación, por la presentación. Ya le cedo la palabra para las presentaciones e invitaros a la próxima conferencia, que está aquí presente la próxima ponente, el día 25, el miércoles que viene, con Varia y su integración en el Imperio Romano, que será con Juani. Ya le doy el paso a la palabra a Manuel y muchas gracias por venir. Bueno, buenas tardes. Reanudamos el ciclo de conferencias, que hoy es mesa redonda, no es conferencia, en relación con la exposición de Varia. Y hoy contamos con la presencia de Juan Gallardo Carrillo, a mi izquierda, a mi derecha, Domingo Ortiz Soler y Rosa María Morales Sánchez. Ellos nos van a hablar básicamente sobre las excavaciones de urgencia, arqueológicas de urgencia llevadas a cabo en Villarico. Una cuestión que, como a continuación intentaré desglosar, para nosotros ha sido fundamental, tanto para la exposición como en general es fundamental para la reconstrucción histórica de Villarico. Tal vez alguien se ha preguntado de dónde proceden las piezas que se encuentran en la exposición. Y bueno, pues tienen una procedencia realmente muy variopinta, que podríamos resumir en cuatro apartados esenciales. En primer lugar, ahí está la colección Siré. En segundo lugar, la colección Cuadrado. En tercer lugar, están las excavaciones de finales de los años 70 y principios de los 80. Y luego hay un cuarto bloque, que es el de las excavaciones de urgencia. De las excavaciones de Siré, que se desarrollaron entre 1890 y 1910, hay expuestas unas 55 piezas, todas hoy pertenecientes a la colección del Museo Arqueológico Nacional. Y de la colección Cuadrado hay, por así decirlo, hay como dos apartados diferentes. En primer lugar, Cuadrado se hizo con una pequeña colección que había en el Colegio de Nuestra Señora del Carmen, gestionado por los dominicos en Cuevas de Almanzora. Y allí había un pequeño museíto donde Paulino Quirós recogió una serie de piezas de las que luego más tarde se haría propietario Juan Cuadrado. Y a esa primera reunión de piezas de Juan Cuadrado se unió una importante donación que le realizó Luis Siré. La verdad es que ninguna de esas transferencias nos queda constancia documental de ellas, no sabemos muy bien cómo ni cuándo exactamente pasó la colección del colegio a manos de Juan Cuadrado, que debió de ser a partir de 1920, en que los dominicos abandonan la gestión del colegio. Y bueno, en 1929 ya tenía ambas colecciones, eso sí lo sabemos, tanto la del colegio como la de Luis Siré, porque concurre junto a Luis Siré a la Exposición Internacional de Barcelona. En fin, son unos orígenes no demasiado claros, son dos colecciones que además tienen un origen ciertamente litigioso, porque a pesar de que Siré donó su colección al Museo Arqueológico Nacional, pues después hubo un litigio con los herederos por la documentación complementaria de las excavaciones. Y algo parecido ocurre en el caso de la colección Cuadrado, porque no acabó de resolverse el tema hasta 1957, en que finalmente la Diputación adquiere la colección, pasando así a titularidad pública. Después, como digo, bueno, de la colección Cuadrado hay unas 118 piezas expuestas en la exposición. Después hay otro tercer paquete, que es el de las excavaciones de finales de los 70 y principios de los 80, que básicamente son las excavaciones realizadas por María José Almagro, nuevamente, como todas las demás piezas de los otros lotes, nuevamente excavaciones realizadas en la necrópolis. Y bueno, pues esas creo que son unas 64 piezas lo que hay expuesto. Y luego tenemos un cuarto paquete, como decía, que son las excavaciones de urgencia. Las excavaciones de urgencia, desde el año 84, en que la Junta de Andalucía asume las competencias en materia de cultura y se implantan las primeras cautelas arqueológicas en Villarico. Desde esa fecha se ha realizado una treintena de excavaciones arqueológicas en el yacimiento de Villarico. Han participado
en esas excavaciones pues muchísimos profesionales, porque, como es bien sabido, el promotor de la obra que justifica la urgencia es quien designa al arqueólogo, al profesional que va a realizar la excavación. Tiene una relación puramente contractual con el arqueólogo. Y bueno, pues entonces eso ha determinado que hayan sido muchísimas y variadas las personas que han intervenido de urgencia en Villaricos. Así, por ejemplo, José Luis López Castro, también Francisco Javier Alcaraz Hernández, que han sido quizás los que más numerosas intervenciones han realizado, pero también estas tres personas que hoy me acompañan aquí y otras arqueólogos y arqueólogas como Melina Rubio, que no se encuentran ya entre nosotros, porque, entre otras cosas, tengo que agradecer vivamente la presencia de estas personas porque su colaboración hoy aquí es plenamente desinteresada. Y bueno, el interés que tienen estas intervenciones de urgencia, que aportan como otro centenar de piezas más a la exposición, pues no se ciñe básicamente a estos objetos, sino sobre todo a la información que nos han facilitado para la reconstrucción histórica de la ciudad de Baria. Básicamente no podríamos presentar, como se presenta en la exposición, una topografía histórica de la ciudad, donde se explicita el desarrollo espacial cronológicamente de la vida de la ciudad, si no fuese por esas intervenciones arqueológicas que en determinados puntos han demostrado cuál es la secuencia estratigráfica y, por lo tanto, cuál era el área de ocupación en cada momento. También han aportado básicamente una información sobre el propio asentamiento, porque todo lo anteriormente mencionado, como ya he dicho, hacía referencia básicamente a la necrópolis. Así es que ese es otro punto de extraordinario interés. Y bueno, pues para hablar de esas excavaciones de urgencia tenemos a los invitados de hoy que van a intervenir por este orden. Primero Juan Gallardo, después Domingo Ortiz y finalmente Rosa Morales. Son personas pues variopintas, siendo profesionales todos liberales dedicados a la arqueología, pues son personas que tienen un currículum diferente. Juan Gallardo Carrillo pues tiene un perfil profesional más de gestor cultural. Él nos va a hablar muy sucintamente, les pido brevedad, nos va a hablar de unas 6 intervenciones en Villaricos que han sido realizadas no directamente por él, sino por él y también por otros miembros de su empresa, que es Patrimonio Inteligente. Y bueno, pues luego Domingo Ortiz tiene un perfil que casi diría yo que es memoria viva de las excavaciones en Villaricos, puesto que él estaba ya presente en el año 78 cuando se inician las excavaciones de María José Almagro, y todavía estaba presente en las intervenciones recientes, como por ejemplo en el 2003, en una de las intervenciones que nos va a comentar. Que nos va a comentar concretamente 2 intervenciones diferentes. Y finalmente Rosa Morales, que es una profesional de una trayectoria larguísima. Cuenta con unas 30 publicaciones, tengo que decir que los 3 han sido muy modestos con los currículum que me han enviado, con los currículas, y yo se lo agradezco porque si normalmente presentar a una persona suele ser farragoso, presentar 3 ya se alarga demasiado. Y bueno, como decía, 30 publicaciones y 80 intervenciones arqueológicas en las que ha participado. Algunas de ellas en Villaricos, pero especialmente en la que a un nivel de extensión es sin duda alguna la mayor intervención arqueológica que se ha hecho en Villaricos, que es la del sector 8 en el año 2004. Y bueno, pues yo creo que con esto la presentación queda hecha y les voy a dar paso a ellos, que nos van a hacer una presentación somera sobre esas intervenciones, y a los que les pediría también, si bien les apetece, pues que nos puedan comentar con qué dificultades se han encontrado y también, sobre todo y especialmente, qué creen que ha podido contribuir con sus intervenciones a la interpretación general sobre el yacimiento. Así es que les dejo con Juan Gallardo. Buenas tardes. Buenas tardes. Pues en primer lugar, pues agradecer al museo la invitación a estar en esta mesa.
Para nosotros, él ha estado presentando y comentando un poquito los diferentes perfiles. Pues deciros que la trayectoria, yo aquí vengo a representar un poco al equipo, aunque de las intervenciones que os voy a comentar de manera somera, porque si no nos podríamos alargar, he dirigido 3 de ellas. Represento a un equipo multidisciplinar. Nosotros somos una empresa que nos dedicamos a la gestión integrada del patrimonio cultural. Tenemos 4 departamentos en la empresa, uno que se dedica a la arqueología, otro a restauración, otro a museos y otro a consultoría y nuevas tecnologías enfocadas al patrimonio. O sea que somos un equipo que podemos estar excavando una piedra, restaurándola, poniéndola en valor con una cartelería y musealizándola y haciendo que a través de un código QR pues la persona, al viandante que pasa cerca, le pueda contar su historia por sí sola el monumento, ¿no? Esa singularidad hace que tengamos un equipo multidisciplinar en la empresa, desde arquitectos, arqueólogos, restauradores, que hacen que podamos enfocar ciertas temáticas y ciertos proyectos muy singulares. Bueno, venimos a hablar un poco de nuestras intervenciones en Varia, en Villaricos. Nosotros tuvimos la suerte de intervenir desde el año 2004 en 6 lugares de Villaricos. Estas intervenciones vienen desarrolladas por ser excavaciones puntuales, en lo que se denomina intervenciones preventivas, por la posibilidad de que puedan aparecer restos a la hora de, como se ha estado contando, a la hora de hacer una nueva edificación. Entonces, preventivamente está la figura del arqueólogo, que hace una revisión de esos movimientos de tierra que se van a efectuar con metodología arqueológica. Incluso hemos intervenido en alguna excavación de urgencia que en un lugar donde no se concretaba que podían aparecer restos, de repente aparecen y de manera de urgencia se tiene que intervenir y empezar a realizar el trabajo. Pues estas imágenes las hemos utilizado no os vamos a contar a vosotros, o sea, ahora después con esta exposición la historia de Varia, pero en otras charlas en otras regiones, pues un poco para introducir los trabajos realizados en nuestras excavaciones, pues sí hemos hecho una introducción, pues, un poco de la historia digamos, más antigua de Varia hasta la parte industrial. Os he traído un plano general de situación y en el cual, en los circulitos que veis en la parte de la derecha, son los lugares donde nosotros hemos intervenido. Os voy a ir describiendo un poquito el lugar exacto de cada una de las intervenciones. En este caso, la primera que os traigo es la intervención arqueológica de la calle central número 4 y os voy a contar un poquito. En algunas han aparecido restos, digamos por así decir, considerables cronológicamente y patrimoniales, y en otras pues simplemente se ha hecho la labor de ese seguimiento arqueológico. Os voy a ir detallando. En este caso concreto, en la calle central número 4, se realizó la intervención arqueológica en 2 fases, una en el año 2004 y otra en el año 2008. ¿Por qué se produce de esa manera? Porque el primer proyecto que se iba a hacer en la construcción de ese solar, de ese edificio, en el año 2004 solo se plantea bajar la solera unos 20 centímetros y solo se hacía una cata en profundidad para el hueco del ascensor. En ese proceso se hizo la intervención que dio negativa, no se encontraron restos de interés patrimonial,
Pero a lo largo del tiempo, ya en el año 2008, los promotores deciden que van a hacer un sótano y la construcción baja a una cota de un -3 metros. Que eso implica una nueva reorganización del proyecto arqueológico, y ahí los resultados de la intervención pues ya nos dan una serie de datos cronológicos que les vengo a exponer. En principio encontramos lo primero debajo de esa, una vez que empezamos a quitar esa capa de escorias que aparecen en la fotografía que tienen a la izquierda, pues nos empiezan a aparecer restos de un periodo tardoantiguo, fechado en el siglo V y VI, que se corresponde al periodo de expolio y abandono en la zona. En el siguiente estrato nos encontramos en el periodo romano bajo imperial, siglo III y IV, con la sorpresa de que encontramos unos 15 enterramientos en fosas excavadas ya en niveles de meteorización del monte. Estaban la gran mayoría expoliados, estaban prácticamente rellenos con arena, e incluso teníamos algunas lajas que sellaban, de arenisca que sellaban los enterramientos, pero estaban todos expoliados. Y en una pequeña parte del solar, en una de las esquinas, nos aparece uno de los pocos vestigios más antiguos que encontramos en esta excavación, que son el resto de un pequeño muro fechado en el siglo IV, II a.C., el periodo púnico, y se documentó todo el solar, se sacó toda la información que le transmitió, se hizo la memoria pertinente y se pudo realizar el edificio una vez ya estudiado todo este periodo. Otro de las intervenciones, la denominada calle Patio del Borracho, se realizó por parte del equipo en el año 2005. Esta intervención fue dirigida por mí concretamente y otro compañero. Es un gran solar de unos 1.740 metros cuadrados, en el cual planteamos de un principio 5 catas arqueológicas, unas que eran de 5×5 y hasta otras de 8×8, dando unos resultados, la excavación arqueológica que permitió documentar varios niveles, pero todos modernos, que también tienen su relevancia. Estaban todos fechados en el siglo XIX y XX y distinguimos una primera fase que correspondía a la aparición de restos estructurales de un recinto y unas estructuras que fechábamos entre 1885 y 1914 y cuya funcionalidad respondía a servir de una zona de almacenamiento de nivel procedente de herrerías y abastecimiento para el ferrocarril. Una segunda fase en la cual se fechó entre 1945 y 1960, donde se documentaron estructuras destinadas al almacenamiento y suministro de la central eléctrica. Y finalmente, a partir del año 1960, el solar es empleado como huerto y un corral particular. Digamos que, por así decirlo, los arqueólogos tenemos que desarrollar y estudiar tanto periodos más antiguos como periodos más modernos que tenemos que trasladar pues, a la historia de la población. Y que todo esto luego a la misma vez se recoge pues, en los diferentes libros, incluso el que se presentó hace poquito aquí, si mal no recuerdo, de la historia de Villarico a lo largo de todos estos siglos. Otra de las intervenciones, esta fue en la calle Varia, fue una intervención que se realizó en julio de 2005,
en los que los resultados fueron totalmente negativos. No se documentó ningún elemento de interés patrimonial durante los movimientos de tierra. Y bueno, aquí ven unas fotos del solar. Eran todo escombros y movimientos de tierra, y se hizo el vaciado sin aparecer ningún resto arqueológico, ni moderno ni antiguo. Una intervención también dirigida por mí fue la excavación arqueológica de la calle Raimundo Linares. También la realizamos en dos momentos diferentes, en dos fases, una que se realizó en noviembre de 2005 y otra en octubre de 2006, también por cuestiones de la propiedad. La primera de ellas realizamos 4 catas y el resultado fue la documentación de un potente relleno de escoria minera de 2 metros de altura que nivelaba todo el solar, motivada por la actividad del embarcadero cercano, y bajo estos niveles se documentó un muro de mampostería vinculado al primer momento de construcción y actividad del embarcadero que diseñó Siret, y que se fecha aproximadamente sobre 1900-1915. La segunda fase consistió en la realización de 2 nuevas catas cuyos resultados fueron totalmente negativos, y en la documentación que pudimos sacar y aportar en esta intervención. Otra de las intervenciones se realizó en el edificio La Sirena, también en la calle Varia. En este solar también los resultados no fueron positivos. Consistió la excavación en profundizar los niveles que se necesitaba para realizar la cimentación del edificio. Realizamos 3 catas en todo el solar y no aparecieron restos reseñables, aunque sí aparecieron algún fragmento de cerámica de una cronología del siglo I después de Cristo. Y luego bastantes fragmentos de cerámicos sueltos de época contemporánea, pero todo descontextualizado y removido. Quizás la intervención que para nosotros aportó más documentación, aunque estaba expoliada de antiguo y más interesante para los trabajos que hemos realizado en Villaricos, fue la que se realizó en la calle Varia número 20. Esta excavación, que se realizó en el año 2008, se pusieron en contacto con nosotros, la propiedad. Tenían un solar de unos 107 metros cuadrados y realizamos una intervención que es este solarito que está al lado, porque iban a ampliar, la casa la iban a ampliar para una madre, para construir una casa contigua a uno de sus hijos. Os decía esto porque también la vida cotidiana de las personas de Villaricos, mientras se hacía la excavación, hacía que ellos mismos se dieran cuenta de la historia y su pasado, y sobre todo conforme íbamos encontrando algunos de los restos. La intervención consistió en la realización de un rebaje de unos 2 metros, tras el cual se plantearon 2 catas de 5 por 3 cada una. El resultado de la excavación fue la localización de 2 fosas excavadas en terreno natural, siendo una de ellas la entrada y acceso a una cámara funeraria. En la cronología que establecimos,
nos llevaría a un periodo fenicio púnico en base a la cronología establecida en la necrópolis de Villarico. Se trata de una cámara orientada en sentido suroeste-noroeste y su depósito estratigráfico nos hizo ver que estaba expoliada de antiguo. Precisamos cronológicamente algunos de los estratos, pero todos estaban movidos en época antigua. Estaba compuesta por un acceso escalonado que daba a una pequeña cámara no sé si lo aprecian, se aprecia bien la escalinata de bajada. Tenía una longitud máxima de 5,25 metros, una profundidad de unos 3,40 metros y teníamos una anchura de, no llegaba a 80 centímetros de paso. El depósito estratigráfico nos permitió determinar un contexto cronológico claro, ya que 3 de los niveles excavados en el interior de la estructura funeraria se observaban alterados con materiales de diversa cronología, encontrándonos materiales del siglo IV después de Cristo y encontramos también materiales cerámicos como las sigilatas africanas D, que determinaron que pudiéramos fechar cronológicamente ese momento, incluso pues producciones áticas, ibéricas y romanas que aparecían por la zona. La otra fosa, que es la que nos quedamos sin poder excavar, ya que apareció en el nivel que ya no pertenecía al solar, sino que estaba en el perfil, pues tenía toda la pinta de ser de la misma forma y estructura, pero no se pudo excavar, ya que solo en las excavaciones preventivas, por así decirlo, se excava solo lo que se va, por así decirlo, a modificar con la edificación. En este caso conseguimos que se modificara la estructura de la edificación y se conservó todo intacto, se cubrió todo con geotextil, se rellenó con gravas y todo quedó para que en el futuro, cuando se pueda, con las técnicas modernas o con cualquier otra técnica que no conozcamos hoy en día, pues se pueda seguir investigando y se pueda excavar sobre todo la segunda fosa, que prácticamente estaba sin alterar aparecer en esa superficie. Bueno, y ese es un poquito pues las intervenciones que hemos realizado nosotros, y si quieren luego cuando terminen los compañeros podemos pues hablar, dialogar un poquito pues esa labor que tenemos los arqueólogos a la hora de sacar a la luz la historia de un lugar desde un punto de vista de la emergencia en la que estamos excavando. Bien, vamos a ver. Aprovechando que estamos en la calle de la Balsa, como dice nuestro colega, también que ha hecho una excavación, ya
realizamos una urgencia justamente en un solar donde anteriormente había excavado José López Castro, y luego, años después, surgió pues, la construcción de un edificio en ese mismo solar y planteamos un equipo de trabajo, una codirección, y empezó a aparecer la excavación previa que hizo López Castro. Vamos a ver. Es que no. Es un PowerPoint. Sí. F5. Tiene que. Ahí está. Y ahora. Esta excavación dio como resultado pues, una secuencia estratigráfica que se extiende desde un momento final del siglo VII a.C. hasta el segundo a.C. en sucesivas fases constructivas superpuestas. La excavación se efectuó en 2003, la que hemos dicho de López Castro, pero la que hicimos con López Castro, pero ya era anteriormente, como he dicho, en el 97 también realizó esa excavación y dirigida también por Francisco Alcaraz, que no ha podido asistir. Precisamente debido, como hemos dicho, a la urgencia provocada por la construcción de un edificio, se efectuó esa excavación con el objetivo de completar el solar que ya había excavado López Castro y así obtener una completa lectura estratigráfica y en extensión de las distintas fases constructivas fenicias documentadas ya en el 97, hasta cota de cimentación de ese edificio, suponiendo que debajo pues, continuaría la estratigrafía. También colaboró, aparte de nosotros, pues Ana Santos, de la Oval, y los alumnos de entonces, Francisco Caro, Laura Moya, Carmen Pardo, Rafael Sevillano, Rosario Hernández, Beatriz Plaza y Juan José Tonda. Esta excavación lo que sí ha permitido completar esos datos sobre la secuencia estratigráfica de Varia, confirmando la continuidad ininterrumpida de la misma desde un momento final, como he dicho, del siglo VII hasta finales del III, con la consideración de que la última fase registrada podría relacionarse como hipótesis con el episodio bélico de la conquista de Varia por Cornelio Escipión en el 209 a.C., que relatan las fuentes escritas. A lo largo de la secuencia estratigráfica se observaron diversas fases constructivas de esos siglos referenciados, 7, 6, 5 y 4 a.C., que sellan mediante pavimentos y derrumbes los sedimentos arqueológicos, siendo de un gran valor excepcional para el conocimiento de los materiales arqueológicos fenicios occidentales. Particularmente importante parece ser el sistema constructivo desarrollado hacia mediados o la segunda mitad del siglo IV, formado por los dos muros que ya aparecieron cuando la excavación de López Castro, el primero de los cuales es de gran envergadura y parece marcar un hito en el trazado urbano de Varia. Aquí tenemos tenemos el muro que ya le apareció a López Castro en la anterior excavación. Aquí tenemos el frontal, un ejemplo de los pavimentos con agujeros de postes y el final de esa estratigrafía hasta cota de cimentación. Y la riqueza de materiales dan significativas importaciones mediterráneas a todas las épocas, tanto griegas como cartaginesas y etruscas, algunas poco documentadas por ahora en la península, junto a la producción de la evolución de esas producciones cerámicas fenicias occidentales que dan muestra de la importancia del yacimiento para el conocimiento de la arqueología mediterránea occidental del primer milenio
Aquí unos ejemplos de algunas de las piezas cerámicas. Del mismo modo, el amplio muestreo arqueometalúrgico, arqueozoológico y arqueobotánico efectuado aportará datos relevantes para el estudio de la economía fenicia y la evolución del medio ambiente durante buena parte del primer milenio, que complete los avances publicados hasta ahora por López Castro en el 2000 y 2003. En definitiva, esta excavación confirma que Villaricos constituye pues, uno de los referentes de la arqueología del Mediterráneo occidental, por lo que urge extremar las precauciones en la protección y documentación de un yacimiento arqueológico en extremo equilibrio con el desarrollo urbanístico y turístico, a fin de recuperar coordinadamente una información histórica de primera magnitud e incluso para su puesta en valor que ayude a su realización y respeto. Como comentaba nuestro compañero, es importante que tras las excavaciones, pues, lógicamente, se produzca pues, una intervención de musealización, la puesta en valor para la visita. Si no, pues perderemos mucha información que quedará sepultada para siempre con los edificios y, lógicamente, pues el público, el ciudadano de a pie, el turismo, pues no entrará en conciencia para valorar esos elementos arqueológicos si no se ponen en valor precisamente. Bien, hay otra intervención que realizamos ya en la zona de los Conteros. Se ha ido. Pero pues es que mi orden no es diferente. Los Conteros ha tenido unas aventuras y desventuras arqueológicas desde el inicio de la minería del 19 hasta el desarrollo urbanístico de los últimos años, donde prácticamente en la fachada del litoral solamente quedaban dos parcelas al construir. Una de ellas fue la que provocó la necesidad de una urgencia para construir una vivienda particular. Esta está en el frente de la carretera, cerca de la torre de la costa, en un solar que ocupa unos 200 metros cuadrados y a unos 14 metros sobre el nivel del mar. En 2009 fue cuando iniciamos las excavaciones, pero no ha sido posible finalizar el estudio completo del solar para la elaboración de una estratigrafía completa que contraste la transición entre los distintos episodios ocupacionales del área, aunque sí se ha llevado a cabo los estudios geotécnicos que han dado como resultado la continuidad de la estratigrafía arqueológica. Aquí una imagen con los trabajos que llegamos a una profundidad de unos 3 metros con material muy antiguo, pero como la excavación era hasta cota de cimentación, pues hasta ahí llegamos. Esa excavación arqueológica ha dejado a la luz pues, la planta parcial de una edificación más o menos enigmática, en principio, por ser la primera conocida de estas características con los replanteamientos que ello trae consigo en el panorama del urbanismo de la ciudad romana de Varia. Por ello ofrecemos esas primeras impresiones secadas por los reducidos del perímetro descubierto antes del estudio definitivo,
cuando en su momento se ha excavado el solar contiguo donde se vislumbra la continuidad de dicha estructura. Es decir, aquí tenemos la estructura que ya aparecía prácticamente en superficie de la parcela, que ya en su momento esta parcela, antes de la urbanización de los canteros, de la planificación urbanística, tenía por lo menos casi 2 metros de altura, ya en los años 70, y esta es lo que es el solar contiguo de otra propiedad privada que queda por construir. Aparentemente parece un gran edificio que utilizó una de las grandes estancias como depósito de aceite y el resto al exterior como depósito de mineral de hierro, en cuyo pavimento, también realizado con escorias apisonadas, apareció sellando el mismo una moneda actualmente depositada en el museo para su limpieza y estudio cronológico. Justamente dentro de lo que nosotros hemos llamado patio de esa estructura, hay un pavimento de escoria apisonada, una escoria de calcinación apisonada, y donde está el jalón apareció la moneda que aparece en pantalla, y aquí pues una puerta y el muro que cerraba ese habitáculo, más los restos que quedaban de un suelo empedrado que ocupaba prácticamente la parte central de ese patio. La planta parcial de la edificación, con sus 2 grandes habitaciones rectangulares, tiene muchas posibilidades de ser un conjunto destinado a almacenes. Su verdadero sentido o su definición exacta puede venir dada por 2 hechos. Por un lado, por el material de escoria de mineral de hierro hallado en su interior, y por otro, por el gran recipiente tipo dolium semienterrado en el pavimento en una de las esquinas de la gran estancia. Volvemos a ver la planta de la edificación, el habitáculo donde apareció la moneda, el patio, que estaría empedrado, y aquí otra habitación similar, también con su brenca de la puerta de entrada, y la ubicación dentro del y aquí, justamente, en esta parte, los duendes de la informática. Bien, ya está aquí. ¿Se va solo? Bien. Aquí. Se va. Perdón por el duendecillo, que anda por aquí pululando. En esta imagen vemos, se va al principio otra vez. Bien, aquí vemos, sin tocarle, se va, Hay que avanzar. Bien, son identificables en esta gran estructura algunas modificaciones, como la puerta cegada de esta misma dependencia, en el espacio abierto al patio, y la presencia de un ámbito de producción de la nave de lateral, que es una gran dependencia de la zona noreste, con ese dolium que hemos referenciado semienterrado en la esquina suroeste,
empotrado en el pavimento de mortero de yeso, lo que presupone un área de almacenamiento como depósito de aceite en contenedores de terracota, deducido por conservar en su interior restos de impregnación aceitosa. Este doleum contenía en su interior los cascotes de la parte superior del mismo, con su borde en el labio de forma de S, y algunas grapas de hierro de su lañado al ser reutilizado en un momento indeterminado. Aquí aparece la silueta del doleum, justamente esquinado, y una vez que se vacía, se ve perfectamente que a partir de la rotura del inicio del pavimento hacia arriba es donde estaba lañado, precisamente. La estructura de la posible domus es de una gran y proporcionada regularidad de su dependencia, por lo menos de las dos únicas documentadas completas. Se trata, pues, de un edificio singular, como he dicho, que por su tecnología constructiva, aparte de la deducción como domus, podría igualmente interpretarse de carácter público como un posible macellum, con dos grandes naves de igual anchura y otras dos laterales equidistantes e iguales entre sí, separadas por un espacio abierto empedrado de canto rodado a modo de patio, como hemos visto antes, con el acceso de un estrecho pasillo calle que se haya separado por dos basas de sillares que soportarían bien un arco de cantería o dos fustes de columnas. Aquí está precisamente uno de los sillares de la cimentación, del inicio de la puerta, que es este de aquí del plano, el doleum, el pasillo calle, otro sillar de las mismas características, muy bien recortado, el habitáculo que hemos dicho antes y el otro de similares características. En este espacio de la otra dependencia no apareció ningún pavimento. Simplemente de ahí donde se hizo las pruebas geofísicas y apareció que había rellenos arqueológicos hasta los tiempos de la República, por el material que apareció en la muestra. Bien, y como posibilidad de edificio público, relacionado probablemente con un macellum, como he dicho, por el contexto amplio del lugar en que se enmarca, muy cerca del área portuaria, adelantamos que tanto una como otra deducción se hallan en estos momentos en fase de estudio y análisis. Por tanto, cualquier intento de definición o nomenclatura para la función que desempeñó este edificio es una propuesta de interpretación provisional e hipótesis tentativa. No obstante, ello exige datos que permitan comenzar el camino de su comprensión y definición cuando se ha acabado ese solar antiguo que hemos comentado anteriormente, que existe de aquí. Y justamente así pues, las demás excavaciones realizadas en primera línea de playa, como las realizadas por Rosa, que aquí nos acompaña esta tarde, permiten comprobar una creciente actividad constructiva dedicada no solo a áreas residenciales, sino industriales de salazón y portuaria, y por tanto una creciente actividad económica. Un mecanismo de actividad, pues lógicamente, comercial, ¿no? La parcela, en esta foto de las excavaciones que realizó Rosa, justamente pues, se ubica en los últimos dos solares que quedan de esa fachada litoral. Bien, concluyendo, pese a lo limitado y parcial del área excavada y la continuidad de las estructuras aparecidas vislumbradas en superficie, en el solar contiguo se puede constatar la planta parcial de una amplia construcción deducibles por dicha estructura visible de gran envergadura, aunque no es definitivo, si no se continúan las excavaciones en los siguientes sectores aún libres de actuaciones de obra, como este solar o bien en el frente de la carretera, ya que solo la excavación completa de estos espacios proporcionaría elementos de juicio de seguridad relativa para su interpretación y, por consiguiente, planteamos no sin cierta cautela los datos interpretados. Esta es la misma planta anterior. Estas zonas serían no muy amplias, de extensión aún desconocida, porque hemos referenciado,
y por los sucesivos arrasamientos de esta zona a lo largo del tiempo iniciado durante la construcción de los complejos mineros del siglo XIX y por la especulación urbanística iniciada a partir de los años 70 del 20, como hemos comentado también al principio. E incluso aparecen pues, algunos elementos de la minería del 19, como estas pruebas de fundición. Esto es una vasija donde fundían muestras de metal. Bien, ahora vamos a la interpretación más completa de ese edificio. Esta estructura arquitectónica y su distribución espacial, como se ve en planta, aparente hasta ahora, como he dicho, hasta que no se excave, y lo que queda por completar permite pensar que la misma reúne los elementos necesarios para la comprensión de la planimetría general de lo que hasta ahora disponemos. El fruto de los resultados completos de este macroedificio se verá en su día cuando se realicen las excavaciones, como hemos dicho, en este solar que queda, en la calle Los Fenicios, y lógicamente lo que es el arcén de la carretera, donde vemos que ya aparecen también a ras de suelo el cierre de esta gran dependencia de las dos esquinas. Y también dentro de ese mismo solar apareció otra esquina de un sillarejo y posiblemente en este área pues también lo que pasa que al ser un solar de propiedad diferente, pues solamente pudimos hacer un dibujo de los elementos de las esquinas que afloraban sobre el terreno. Lo demás, pues un supuesto de cómo sería la planta de esas dos dependencias, de las mismas dimensiones posiblemente, y la calle, pasillo. Bien. Al final de la etapa alto imperial, más o menos, donde se ubica esta excavación, se iniciaría un amplio proceso de degradación y destrucción por ese uso claramente residual y devaluado de este espacio hasta la llegada de la fábrica de la fundición carmelita, ya del 19, donde se encontraron los restos de muros aflorando sobre el terreno y en sus inmediaciones el hallazgo de la inscripción latina de un sillar de 1875 se encuentra en la exposición de Varia ahora mismo, ocupando el mismo edificio como depósito de escombrera de escoria de fundición en este complejo decimonónico de fábrica de fundición. Bien, y hablando de las consideraciones para su conservación y puesta en valor, como debe conllevar cada yacimiento, la conservación de las estructuras murarias es de excelente conservación para su adaptación a los criterios museográficos de interpretación de esas ruinas arqueológicas. Y un ejemplo fehaciente son las interesantes actuaciones de los restos arqueológicos que ya se han hecho en otros lugares y que perfectamente es factible hacer en este yacimiento y en otros, ¿no? Como anécdota, digo anécdota entre comillas por no denominarlo de otra manera, durante ese proceso de construcción de la vivienda para edificar en ese solar, el propietario propuso, curiosamente, cuando vio las estructuras, realizar un pilotaje aéreo para construir la casa elevada sobre pilares, deseando conservar los restos murarios visibles, aconsejando un cierre vallado metálico provisional para después recuperarlo para la visita pública.
planteando incluso la intención de incorporar de manera definitiva esa visita pública dentro de su propiedad, tras conseguir la dotación presupuestaria, y ahí entramos en problemas, necesaria para proceder a iniciar las obras de acondicionamiento y realización del proyecto museográfico. Precisamente, una vez excavado, este es justamente el límite de este perfil, es el límite de la parcela. Aquí iría su construcción de vivienda, donde aparece el dolium. Él, como arquitecto que es, pensó hacer un suelo transparente en el salón para poder visualizar las ruinas iluminadas, pero esta propuesta, una vez presentada a la Delegación Territorial de Cultura, fue desestimada por la Administración, procediéndose al enterramiento de la excavación siguiendo el protocolo propio de este tipo de actuación, planteando la colocación de una losa de hormigón. Atención, planteando la colocación de una losa de hormigón en el espacio de dicho solar para elevar sobre la misma la vivienda planteada. Es decir, que después de que los muros aparecen a ras de la superficie del solar, la consiguiente restauración que se llevó a cabo de los muros, de estructura de suelos, pues una vez enterrado, los elementos constructivos no aparecen a 1 metro de profundidad o más, como en otras excavaciones, donde una vez se rellena forman una especie de almohadillado, sino que levantar una losa de hormigón dentro del perímetro de ese solar de 60 centímetros de altura, con el tonelaje, pues eso llegará a partir, según los técnicos arquitectos del proyecto de la vivienda, llegarían a partir las estructuras de los muros. O sea que, ¿de qué sirve una intervención de consolidación y restauración para que luego esa losa termine? Afortunadamente todavía no se ha construido edificio por problemas de la familia X, pero estamos a tiempo todavía de repensar. Bien, este sillar es el que aparece dentro de ese solar que cierra la dependencia, de solar contiguo. Aquí en la calle aparece la alineación, aquí el otro sillar de cierre, este otro sillar de cierre en la acera, que sería más o menos donde la prolongación del muro quedaría. Este es el que aparece ya en el solar. Esta es la puerta cegada que hemos referido anteriormente de la otra gran dependencia, y esto posiblemente de una pieza de un umbral de puerta y nada más. Otras productivas, otras comerciales, y lo que voy a exponer a continuación es un poco un guiño a todo este tipo de construcciones. Las instalaciones, las balsas de salazón. Las balsas de salazón documentadas, sabéis, bueno, se documentaron de época púnica, algunas cercanas a la costa, más cercanas a lo que es la línea de costa, pero las balsas de salazón romanas que se documentaron en la intervención se corresponden con varias factorías, un total de 6 factorías, que sabéis cómo se distribuyen. Se trata de son espacios que por el material que tratan, se trata de pescado que huele mal y no es abundo, porque con el garum y demás, la ubicación siempre al extrarradio de la ciudad. Suelen ser naves a cielo abierto y suele tener también espacios anexos en donde sirven de almacenaje, en donde reparten el producto, ¿no? el garum. En la excavación, ya digo, pudimos documentar un total de 6 factorías. Esto, bueno, he traído algunos ejemplos y su material cerámico correspondiente, que muchos de ellos están expuestos en la exposición. También hay otro tipo de instalaciones como los almacenes. El almacén, el que viene en el plano de aquí, en la planta, se trata de un edificio bastante grande que tiene unos 116 metros cuadrados
y tiene una serie de naves, un total de 6, alineadas de 3 en 3. La prolongación, ¿cómo sería? Porque es de una fase posterior. El almacén aparece en el área 5000. Bueno, esto a nivel de... Yo digo, se trata de un espacio con naves, cementado por naves, y en ella se encontró el material cerámico, fue en material de contenedor, además algunos empotrados en el propio suelo. Las tiendas, salieron más de una tienda, lo que pasa que solamente en una tuvimos la ocasión de documentarla entera y por tanto sabemos que podían tener 16 metros cuadrados. Suelen ser de planta rectangular, la que veis allí, y aparte de servir como taller, ¿no?, de tienda, también a veces servía de vivienda. Solían vivir en ocasiones, a veces en el mismo espacio. El elemento que define a estas tabernas es el umbral y las pequeñas dimensiones que tienen, ¿no?, los 16 metros cuadrados que he comentado que suelen tener de tamaño. Las termas, también nos salió un poco de todo. La verdad es que pensaba que una hectárea da para ello. Nos salieron unas termas, no nos salieron enteras tampoco, salió solamente la parte del caldarium y del praefurnium, como veis que están de ladrillo, ¿lo veis los pilarillos de ladrillo? Y tiene adosado una nave que sería tipo contenedor, tipo, a ver si digo el nombre, una bañera, un tipo de bañera adosada al oeste. Obviamente la terma continuaría, ¿vale? Si tenemos la sala caliente tenemos que tener la fría y la templada y la fría. Asociada a las termas también había un aljibe. Es normal, necesitan agua, ¿no?, para el funcionamiento del mismo. El aljibe tampoco lo pudimos cavar completo, solo pudimos cavar una pequeña parte, pero sí sabemos que tendría una planta rectangular y que su cubierta nos pudimos meter dentro. Tiene una abertura arriba, como veis, tuvimos la ocasión de penetrar en el interior y vimos que la cubierta es de medio cañón y el interior tenía una capa muy gruesa de opus igninum para impermeabilizarlo, ¿no?, obviamente para que el agua no se filtrara. Otro de los elementos fue un horno de fundición. El horno de fundición apareció en el área 2000 y está excavado en el terreno natural y está dentro de una habitación cuadrangular, como veis en el dibujo de la planta. La habitación es pequeñita, no tiene más de 21 metros cuadrados y el tipo de horno es de calcinación. También nos salió una vivienda o parte de una vivienda. La parte de la vivienda es la parte del patio, de ahí que veáis ese suelo de ladrillo, en donde además aparecieron varios elementos muebles, una vasija, un mortero, en fin. Y la vivienda tenía pegada al patio la habitación principal, de ahí que no apareciera el Dionisos, que también está aquí en la sala del museo, la pintura. Y no solo el Dionisos, sino también el mosaico. No sé si aquí lo apreciáis. El mosaico también es un trozo solamente de suelo, ¿vale?, que continuaría hacia la otra fila y también la parte que se destruiría, ¿vale? Esta es la pintura de Dioniso que se caería de una de las paredes que conformaban la habitación principal. El mosaico, como ya he dicho, un trocito nada más de lo que sería el suelo. Es geométrico y está realizado con piedra de la zona, o sea, con pizarra y con mármol, en 3 tonos. Tiene pizarra, mármol y esquisto y son motivos geométricos jugando con los 3 tonos. El que veis aquí.
Esto está allí, los restauradores cuando terminamos la intervención lo engasaron y lo trataron y está en su sitio, ¿vale? La pintura se vio conveniente la extracción, pues porque la verdad que era la primera de este tipo también que aparece en la provincia. Entonces, bueno, pues se extrajo y la tenéis aquí. Salieron más restos, algunos más fragmentados, como veis, la espiga en un lado. Y la verdad que el trabajo fue, porque hubo que sacarla en bloque, ¿no? Porque forma parte, esto está pintado en la pared y cuando la pared se cayó, pues cae en bloque, ¿no? A la fuerza, a la hora de desplazarlo, hay que sacarlo todo en un paquete. Como veis, la figura representa a Dionisio saliendo de una copa. Las fases. Habéis visto todas las instalaciones, todas las edificaciones que hemos podido individualizar e identificar, y las fases que concluimos que tenía el sector 8 han sido 6, y la última fase de desmonte, la que os he comentado al principio, de la zanja, de robo y demás, ¿no? La fase primera, que es la fase púnica, es que vosotros desde ahí no lo veis, pero yo lo voy a enseñar, porque es que si no, no se va. La fase púnica fundamentalmente apareció en esta zona, ¿vale? Viene representada por hilos de poste, que son estos circulitos que veis aquí, y aquí hay un trozo de pileta, ¿vale? Pero los restos que se le asignan son bastante pobres. Ya digo, va paralela a la línea de costa y cronológicamente se puede datar una primera parte en el siglo V, VI, V antes de Cristo, hasta el siglo II antes de Cristo. La época siguiente, la fase 2, la época republicana. La época republicana ya vemos como hay un tratamiento del espacio ya más importante. Fundamentalmente se circunscribe a la zona noreste. ¿Veis donde está pintado? Es lo que se corresponde con esa fase, se ve la intensidad aquí. Y ya vemos como hay un urbanismo más marcado. Las calles las numeramos por letras, ¿vale? La orientación de las calles, la principal ya he comentado que es oeste y la secundaria norte-sur. En época republicana se ve como una primera atisbo de querer hacer un urbanismo, no un urbanismo tan consolidado como en la época altoimperial, pero ya hay una primera definición de manzanas, de calles. Hay un protourbanismo, no sé si el término, pero bueno, vendría bien. Cronológicamente sería del siglo II y I antes de Cristo. En la fase tercera altoimperial 1, aquí ya vemos cómo hay el protourbanismo, este se ha quedado ya corto y ya hay un urbanismo. Se consolida ese urbanismo, ¿no? El germen que tenía en la fase anterior. Aquí ya se ven claramente donde se sitúan las factorías de Salazón, que incluso se llegan a mezclar algunas veces con las casas. Calle 1, calle 2, calle 3, calle 4. Deciros que en las calles hicimos la obra de documentar las tarjeas. Las tarjeas eran del sistema que se utiliza para evacuación de aguas residuales y demás. Las calles secundarias que son perpendiculares ya están también más definidas, otra aquí, y las factorías ya se ven el almacén que he dicho antes, el almacén esta peatonal de 116 metros, ya en época imperial 1 ya existía. Las factorías se sitúan aquí, hay una factoría con 5 o 6 espacios con balsa, con 4 o 5 tanques. El resto de la factoría está otro de factoría aquí hay otra. Aquí vemos como
cómo avanzan, porque además por la intensidad, la proliferación de este tipo de edificaciones es por comodidad también, ¿no?, a la hora de estar más cerca de la línea de costa, ¿vale? En época del Imperio I también se superponen a las púnicas, ¿no? Incluso alguna púnica se reutiliza en época alta imperial, pero vemos cómo se concentra en esa zona. En esta época es cuando también se construye el aljibe. Las termas no, las termas eran después. En esta época cuando sí se construye el aljibe. En la época alta imperial II hay cambios significativos e importantes donde se remodelan las funciones, se consolidan algunas mediante la expansión de algunos servicios públicos, como es la creación de las termas, y hay cambios en las instalaciones, tanto en la zona de almacenaje como en bueno, las transformaciones en la sala, en la factoría, vemos como algunas, la factoría 1, que además creo que es la que tenéis puesta en el panel, en la pared, se corresponde con esta fase la reproducción que está puesta en la sala, en la exposición de varias, la que veis al fondo, que se ve como, vamos, es esta planta, y es cuando en esta factoría, como he dicho antes, se la subdividen en dos. Esto a veces lo hacen como consecuencia de, al tratarse de gremios, pues la familia, pues si el hijo se independiza o lo que sea, pues también le hace que, bueno, pues que pueda vivir, ¿no?, que trate, que tenga una forma de trabajo. Cronológicamente nos los vamos a llevar al siglo II y al siglo III después de Cristo. En la fase quinta, que es la Bajo Imperial I, creemos que hay una crisis, es momento de crisis, porque se abandonan algunas de las actividades productivas, algunas de las factorías, y el urbanismo empieza como a desarticularse. Como que vemos que algunas calles se invaden, entonces ya no tenía el auge, no estaba conformado el espacio como en la época anterior, ¿no? Al invadir ya una calle, ya es como ya que se trata de una zona que ha perdido la relevancia que tenía anteriormente. Vemos que también abundan muchísimo las fosas de extracción de material, por lo tanto nos redunda más todavía en el abandono de la zona, en esa crisis. Como esa zanja es para robar material, o sea, ya está como una zona, ¿no?, como pasa cuando un cortijo se cae, ¿no?, que se va y se recoge material, bueno, pues casi igual. Sí observamos cómo en este periodo de crisis la vivienda es una vivienda como de lujo, lo cual interpretamos siempre siempre las interpretaciones son revisables. Vemos que la casa se amplía, la casa que ya estaba en la fase anterior se amplía y por tanto pensamos que podría tratarse de, no cortijo, no quiero llamarlo, pero bueno, para que nos hagamos también un poco como una residencia a la afuera, ¿vale? Cronológicamente lo hemos fechado con el material cerámico que no he traído, pero de material cerámico ahí lo más grande. También, lo que pasa es que, bueno, creía que tenía también poco tiempo y no he traído el material cerámico, pero bueno. La cerámica nos databa esta fase en el siglo III y IV después de Cristo. En el Bajo Imperial II es cuando ya está abandonado. ¿Veis que se circunscribe aquí, a esta zona? Ya todo esto está abandonado. Hay algunos
que no sabemos a qué se corresponden, porque eran estructuras, como digo antes, que son las estructuras las más superficiales, porque son de un momento cronológico más tardío, pero ignoramos a qué se debían. Estaban diciendo por las bancas, no lo he comentado antes. En esta fase, cuando se hace el horno de fundición, pues habéis visto antes que está excavado en la roca. Es curioso porque nos salió también, no sé, creo que no me dio ninguna foto. En esta fase nos salió una rueda de un carro, que además también sigue allí, se engasó y continúa enterrada. También nos salió una tumba, bueno, parte de una tumba, nos salió de la pelvis hacia abajo, el muerto estaba de cúbito supino, acostado. Y también nos salió un caballo, restos de huesos de un caballo. La cronología es a final del siglo III y al IV después de Cristo. No, perdón, estoy en el Bajo Imperial II, que entonces es el siglo V y VI después de Cristo. Me he ido yo a la otra fase. Y ya la última fase, que no es tal fase porque no se corresponde con edificación, es la que hemos denominado los desmontes, las fosas y las alteraciones. La mancha esa que veis naranja es lo de la escoria de mineral, de lo de la carmelita, que eso era horroroso. Y la zanja, y esta parte, esta que veis aquí, esta es un desmonte también que se produjo en época antigua, lo cual también había alterado un poco toda la superficie. Por ahí justo fue por donde empezaron también ya los movimientos de tierra que motivaron esta intervención, lo cual también hizo que por eso toda esa parte está más alterada, ¿no? Si veis en las fases anteriores, como por ahí en medio nunca hay nada, ¿veis? Por aquí nunca no pudimos documentar nada porque aquí es donde está la explosión y todo lo que es la escoria de mineral. Y yo con esto he terminado. Gracias. Bueno, pues muchas gracias a los tres por su intervención y, en primer lugar, a pesar de lo avanzado de la hora, si alguien le quiere hacer una pregunta concreta a alguna de los que han expuesto, pues procedamos. Si no, pues también invito a charlar sobre cualquier cosa respecto a las intervenciones de urgencia. Bueno, tengo que decir, como nadie se anima, me animaré yo, que hoy faltan aquí personas importantes como José Luis López Castro, que está en Útica, en Túnez, de excavaciones, y también Francisco Alcaraz, que ha hecho varias intervenciones en el yacimiento, pero al que problemas de salud no le permiten venir. Y bueno, pero aún así creo que lo que hemos visto ha sido una muestra representativa de lo que pueden ser las intervenciones de urgencia. A lo mejor no tan representativa como para extraer conclusiones generales, pero en fin, creo que ha quedado bien claro. Primero, que las excavaciones son completamente aleatorias, es decir, que uno puede esperar lo que sea, pero se va a encontrar cualquier cosa. En segundo lugar, creo que se puede concluir que no hay demasiados espacios de reserva arqueológica disponibles en Villaricos, tal vez solo la zona anexa al sector 8, donde está la batería artillada de la época de Carlos III. Y bueno, pues hay otra conclusión importante, porque quizás deberíamos de plantearnos una limitación temporal antes de asumir la investigación en ese área. Y luego también creo que se observa algo, y es la dificultad. Yo hoy aquí he visto cosas que para mí eran nuevas realmente,
y es la dificultad de acceder a la información que han generado las intervenciones arqueológicas de urgencia. Si hablé de unos orígenes dudosos para las colecciones antiguas, parece que incluso para las recientes a veces tenemos que hablar de cierta opacidad. Opacidad en el sentido de que solo muy parcialmente las excavaciones son publicadas, a veces en un informe muy sucinto que aparece en el Anuario Andaluz de Arqueología, que lleva un retraso, si no me salen mal las cuentas, de 12 años o de 10 años. Y bueno, cuando uno se enfrenta con uno de esos informes tan sucintos, pues tampoco se pueden extraer grandes conclusiones. Yo creo que lo que deberíamos de plantearnos en un futuro es el acceso universal a la documentación de las excavaciones arqueológicas mediante medios digitales que hoy no suponen absolutamente ningún coste añadido y, en fin, creo que ese debería de ser la forma en que primero públicamente quede claro que las excavaciones han sido lo suficientemente solventes y, en segundo lugar, que puesto que han sido solventes, cualquier arqueólogo, cualquier tercera persona pueda interpretar el registro extraído por otro arqueólogo. Creo que esos son los objetivos básicos a los que deberíamos de tender en un futuro. Pero vamos, que yo que abro a que quien quiera se exprese al respecto de todos estos temas. Si le pasa el micro, es que se está grabando. Es que se está grabando, entonces es por la grabación. Bueno, en primer lugar... Uy, madre mía, cómo me siento, me escucho ahora. En primer lugar, gracias por la intervención de cada uno de los ponentes de esta tarde, ¿no?, de los conferenciantes. Sin duda alguna han hecho un gran esfuerzo y ahora me acoplo. Y yo quería ahondar también un poco en la intervención última que ha hecho Manuel Ramos, en el sentido de la importancia de poder conocer todos esos datos a partir de no solamente de las excavaciones, sino también de las prospecciones. Y también, vamos a ver, todas esas excavaciones están produciendo una cantidad de material que en algunas ocasiones, como en la de 2004 del sector 8, es una cantidad de material ingente, muy difícil de estudiar. Pero claro, ¿cómo seguimos avanzando y haciendo excavaciones si todo ese material está sin estudiar y no se le ha sacado un provecho? Es que estamos jugando con dinero público y ese dinero público se le tiene que sacar una partida porque la sociedad, yo creo, que se lo merece, ¿no? Entonces también es una llamada en ese sentido, en que todos esos materiales tienen que estudiarse, tienen que investigarse y lo tenemos que hacer entre todos, obviamente, ¿vale? Tampoco quería solamente apostillar algo más, ¿no?, en ese sentido. Yo no sé si lo sabéis, pero de la rebolica que formó el sector 8 fue una rebolica. No sé si alguno tiene memoria de eso. Fue realmente increíble. Yo me quedo con lo positivo, por supuesto, siempre. Además, se me olvida lo que era más agrio. Pero bueno, la Junta, cuando decidió que aquello no se permitía la edificación proyectada, hizo una jornada que también dio como fruto un libro. O sea, todo esto que he comentado yo me he desarrollado porque yo os he dado nada más que algunas pinceladas para que os quede como una imagen de lo que fue la intervención. Generó una publicación que no sé si todavía se puede adquirir, pero imagino que si preguntáis, que no solamente está la investigación del urbanismo que os he intentado yo contar, pero también está de la cerámica, de una parte, obviamente, de una parte, ¿vale? El resto, como dice Juana, es verdad que está por estudiar. Está por estudiar y yo ahí, ¿sabes?, le echaría parte de la culpa a nuestra Universidad de Almería. No sé si a ti te va a tocar de la culpa. Bueno, me refiero por el tema de las tesis. Las tesis, últimamente hay bastante vacío. Bueno, la gente no hace ya tesis en donde al final se obtengan
ese estudio que se necesita, por supuesto que es necesario para avanzar, pero es que para todo, hasta para la propia interpretación. O sea, yo he comentado algunas cosas que pueden, por supuesto, que lo coge otro investigador y puede darle otra interpretación. Pero al tratarse de restos heredados, porque la arqueología al final es un resto heredado, la iniciativa supongo yo que casi debiera de ser hasta más pública, porque el financiar, por eso digo lo de la tesis, el financiar este tipo de estudios, obviamente los investigadores que excavan las parcelas, las intervenciones de urgencia o las puntuales, esta que os digo, quien las financia es un privado. Entonces, ese señor privado no te financia después el estudio el estudio de esa intervención. Entonces, al final se convierte los yacimientos en queso gruyère, que excavamos pues 8 días arqueólogos, los que estemos trabajando, y no hay al final lo que debería de haber, ¿no? Que es el levantamiento del yacimiento en cada momento, porque se haya unificado toda esa información. Sí, es verdad. ¿Cuál es la solución? La universidad, que dé becas, que hagan tesis. Los museos, el museo no da becas para que se haga tesis. Yo si pudiera le haría la tesis, lo juro. Lo que pasa es que, y esto es una excusa, no es otra cosa, ¿no? Pero yo alguna vez, no sé si a ti te lo he podido comentar, digo, es que el sector 8 se merece una tesis. Varias. Varias. Bueno, creo también que bueno, con conferencias como esta, ¿no? Y con la exposición que está el comisario Manolo, también le damos luz muchas veces a tesis que a lo mejor están pero que la gente no conoce, ¿no? Y también tenemos los museos ese papel de divulgar una información que a veces está inaccesible. Lo que dice el libro de las actas está en nuestra biblioteca, está accesible. Vamos, la semana que viene, por ejemplo, que es la Museum Week, ¿no? Pues le vamos a dar luz a muchos de esos artículos contando la ciudad fenicia y la ciudad romana, que creo que el papel también de los museos de divulgar, ¿no? Y con el ciclo de conferencias que organiza la Universidad de Almería o otra iniciativa, ¿no? Que realizamos del museo y bueno, anunciaros que por ejemplo hay un coloquio sobre la parte de los mismos del 30 al 31 de mayo y 1 de junio que se presentará en estos días oficialmente, que será aquí también en el museo, un curso de verano y sobre todo eso, las publicaciones científicas que muchas veces que no llegan. Y ese sí es el papel, yo creo que también de los museos, que ahora estamos en una época que no como que no somos promotores de investigación, no tenemos quizá los recursos suficientes humanos y económicos para promoverlo, pero por lo menos sí podemos promover la difusión de lo que ya hayamos tenido ese conocimiento. Y eso sí lo podemos hacer y no es tan difícil. Vamos, poniéndonos de acuerdo entre todos, ¿no? Como en actividades como estas. El libro está, y también está online en la tienda de la consejería, vale 30 €, porque me parece un poco caro el acceso a la información. Yo, lo que como estabas comentando, yo creo que es necesaria la inversión pública, pero también es necesaria la inversión privada. O sea, estamos que todavía no se ha aprobado esa ley de mecenazgo que se tiene en un cajón guardado, que si algún día se saca y se aprueba, yo creo que va a haber potencial económico para invertir en patrimonio. O sea, Varia merece una inversión importante. El sector 8 merece una inversión muy importante. Porque son elementos pues de primera magnitud. Y pues en otros lugares, por ejemplo, tenemos el ejemplo de la cercana Cartagena, donde la inversión que se está haciendo en patrimonio
es muy importante, donde una empresa como Repsol, sin esa ley de mecenazgo, está invirtiendo varios millones de euros. Se está excavando el Molinete en Cartagena, donde con una inversión privada de 4 millones de euros, que decimos 4 millones y bueno, no, pero es algo muy, muy importante, y creo que sería una de las soluciones. Ese empuje del mundo público, como estáis comentando, pero también poder entrar la iniciativa privada, que a la misma vez pues le sirve a las grandes empresas para desgravar, para tener su parte social, y yo creo que podría ser una buena solución a muchos de los problemas que se plantean a la hora de las investigaciones. Esa es mi opinión. Pues sí, por eso planteaba anteriormente de la musealización de algunas excavaciones donde los elementos son relevantes a nivel arquitectónico, como estos casos. Y también hemos comentado la extrema cautela que hay que seguir teniendo, por lo siguiente. Han visto en una de las imágenes donde la gran dependencia, donde está el Dolium, se prolonga hacia el arcén de la carretera. Aparece en las esquinas de Sillarejos del cierre. Bien, y la continuidad del muro. Eso ya se comunicó en su momento. ¿Qué ha pasado? Pues se ha hecho una zanja para, no sé si instalación eléctrica o de aguas, y ha desaparecido. Actualmente ya no existe. Entonces, ya hemos perdido otro dato de esa dependencia. Y si no se hace la excavación en el solar contiguo, pues menos todavía. Entonces, como decía Rosa, nosotros nos limitamos a hacer la excavación contratada hasta el nivel de cementación, con el coste, que a veces esos costes pues, nos cuestan dinero y tiempo de nuestro bolsillo, pero claro, si no hay unas ayudas para la investigación de esa excavación, de los materiales, de la estructura muraria y demás, y una interpretación y una puesta en común entre todos los que hemos participado en excavaciones ahí y en otros lugares, pues seguiremos sin poder hablar de lo que era Varia, como tanto se está... Cómo no sé, desde hace más de 25 años quizá, y si no me equivoco, que se construyó, cómo no se ha habilitado como un centro de interpretación del yacimiento de Villaricos, donde se exponga a nivel de paneles, imágenes, fotos, dibujos, desde las primeras intervenciones de Siret hasta la actualidad, de todos los que han hecho excavaciones, hemos hecho y se harán. Eso es otra incógnita que hay que resolver. Y luego, cuando hemos comentado el tema del museo arqueológico, ¿por qué no existe un servicio de excavaciones arqueológicas en el museo? Como tienen muchos otros museos. Eso sería muy interesante. No existe, pero sería muy interesante y de apoyo también para muchas intervenciones que se requiera. Ahí queda en el aire. Está hecho plano, desde arriba tú ves una zona grande, pero por dentro es una salita de no se sabe qué, 2 puertos de valla de no se sabe qué más, y un poquito de almacén. Ahí no se trata de no, para eso. Claro. Para eso habría que, en la prolongación del muro que da la carretera, pues añadir nuevas dependencias, una sala larga, amplia, para convertirlo en centro de interpretación. Estamos de acuerdo, ¿no? Es lo que haría falta. Si no, pues mucha hablar de Villaricos, mucha importancia a nivel arqueológico, pero luego... Sí, hombre, se podría tirar también. Ahora mismo tenemos todas las ayudas del 1,5% cultural. Pues busquemos profesionales que puedan proyectar o realizar proyectos y luchar porque se lleve también esas inversiones. Aquí en el último 1,5% cultural, el único dinero que se ha dado
En la provincia sí para el hospital provincial 3 millones y algo de euros. Pues yo conozco varios proyectos donde había intervenciones arqueológicas, había rehabilitación, pues no hemos tenido la fuerza de llegar a eso. Se pueden quizás repartir un poco más este tipo de proyectos. Bueno, pero eso ya sí más depende de las instituciones públicas y que los que estemos o los que están dentro de la institución pública empujen por ese camino también. Pero bueno, que estas son opiniones desde una perspectiva y bueno, y Villaricos merecería esa inversión también del 1,5. A mí, sinceramente, no sé a vosotros, ¿conocéis el hipogeo? ¿Lo habéis vivido? A mí me preocupan muchísimo, muchísimo. No sé, no quiero ser tremendista, pero el día menos pensado se ha caído, se ha rehundido otro. Yo la única solución que veo es cubrirlo. Uf. Que tienen un impacto visual. Perdona, pero también el acero corten tiene un impacto y siguen utilizándolo, ¿no? Y es de risa, ¿no? El acero corten siguen utilizándolo en elementos arqueológicos y es de risa. Y ahí no ponen pegas, ¿no? Claro. Yo lo enterraba. Bueno, es que es lo que se está hablando, ya puestos para que se documenten. Además, no tenemos la ecocueva de Altamira, pues allí en Lipajos también hay uno, el 6, ¿no? El 5 creo que es la que está... Pero bueno, que el que está musealizado, una recreación como lo de Altamira. Claro, pues son ¿Qué terrenos... necesidad tenemos de romper el original? Son terrenos pizarrosos muy delenables y sobre todo con la humedad más todavía. Y las lluvias, se filtran las aguas, lo que es la bóveda, o sea, la cubierta, se va filtrando las aguas, van descomponiendo esas pizarras y al final pues termina por desconfigurarse el interior y aparte eso, derrumbe inmediato, pues claro que sí. Claro. Bueno, veo animados. Creo que hoy lo vamos a arreglar todo hoy, tranquilamente. No, mira, una cosa importante, ¿no? Yo he dicho antes, le tiro la piedra al museo, le tiro la piedra... Pero realmente quien tiene, yo entiendo que a la universidad, yo entiendo que tiene que ser los ayuntamientos. Hay que reducir el melón. Si el melón lo hacemos más chico, es más factible. Si un ayuntamiento valora el patrimonio que tiene y lo cuida, es más asumible.